Smart Cloud y la Federación Colombiana de Municipios. Buenos días a todos los alcaldes, alcaldesas y demás funcionarios de los municipios de Colombia que nos acompañan hoy a este taller. Damos un agradecimiento especial a la Federación Colombiana de Municipios y a Smart Cloud, que nos ha permitido este espacio para poder llegar a ustedes con un mensaje tan importante como es la forma en que se puede implementar toda la estrategia de gobierno en línea. Mi nombre es Carlos Prieto, yo trabajo como asesor comercial de arquitectura empresarial para una compañía que se llama Business Support, que es especialista en este tema. Ante todo, y por la misma solicitud de la Federación Colombiana de Municipios y de Smart Cloud, queremos hacer de este espacio un taller muy interactivo. Por lo tanto, la participación de ustedes es fundamental. Queremos llegar con un mensaje práctico, sencillo y muy claro, de tal manera que si por alguna razón no lo estamos logrando, si nos estamos volviendo muy técnicos o si nuestra presentación les parece un poco ladrilluda, por favor utilicen las redes sociales que ya conocen, el Facebook, el Twitter y el chat del grupo que hay para esta presentación, el chat de WhatsApp. Utilícenla para preguntar, utilícenla para aclararnos o decir si estamos siendo confusos en los términos que estamos planteando, los conceptos que queremos transmitir. De esa manera vamos a saber cuáles son las principales inquietudes de ustedes, vamos a poder enfocarnos en resolverlas y vamos a saber cuáles son los temas de mayor interés para también hacer énfasis en los mismos. Quiero presentar a continuación a David de la Peña, ingeniero de sistemas, especialista en arquitectura de software y con maestría en ingeniería y en un tema muy importante que es una maestría que tiene en gestión de TI. Él adicionalmente participó en el grupo de consultores que contrató el Ministerio de las TICs hace 4 años para definir el marco de referencia de arquitectura de TI como la herramienta con la cual se implementa toda la estrategia de gobierno en línea. Entonces, para empezar, David me ha comentado que vamos a hacer una analogía, de tal manera que estos conceptos que vamos a transmitir sean más digeribles por ustedes. La analogía, David la ha preparado en lo que son todos estos conceptos con relación a lo que sería para nosotros en la vida cotidiana cuidar o saber cómo está nuestro sistema de salud. Entonces, por favor, David, cuéntanos cómo es esta analogía. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la introducción. Sí, efectivamente, en el tema de arquitectura empresarial, al inicio es muy difícil de entender si no se hace una buena analogía. Digamos, si uno va a la definición de qué es arquitectura y ve que es propiedades, estructuras y demás, uno se imagina, digamos, a los arquitectos armando los edificios y demás, pero yo esta vez quisiera traer un punto de vista un poco más digerible, digamos, para entender primero qué es la arquitectura de software, luego sí ya podemos entrar en qué herramientas la componen, qué presenta el marco de referencia del gobierno, por qué se hizo esta iniciativa, por qué las entidades, digamos, estarían interesadas en esto y desde el punto de vista de Business Support Smart Cloud, qué podemos o cómo podemos facilitar este proceso de adopción de la arquitectura. Entonces, efectivamente, como mencionaba Carlos, la analogía que me gustaría traer acá es el punto de vista de la salud. Entonces, en el punto de vista de la salud, nosotros dijimos que la arquitectura empresarial, o pensamos que la arquitectura empresarial es como estar saludable. ¿Por qué a uno le interesaría estar saludable, Carlos? Pues realmente uno siempre necesitaría estar en buenas condiciones de salud para desenvolverse en cualquier actividad que uno realice y pues generalmente para poder saber cómo está el sistema de salud, pues uno acude a los especialistas, al médico. Uno va al médico porque
De pronto se presenta una dolencia o algo por el estilo y empieza uno a tener dificultades, entonces acude al médico. Pero lo ideal sería también poder ir al médico para hacerse un chequeo de rutina y, a pesar de que no tengo una dolencia, ver cómo está funcionando todos mis sistemas internamente. Efectivamente, entonces, digamos, una de las cosas que queremos mostrar en esta analogía es, si yo gozo de salud, yo puedo ser eficiente. Entonces, como organismo, yo, David, como organismo, pero las entidades son un organismo también y también gozan de una salud que está dada en su eficiencia organizacional. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo y es en todo momento del ciclo de vida de estos organismos, ya sea uno como persona o las entidades o las organizaciones, es importante saber cómo está mi estado de salud, cómo está mi eficiencia para desarrollarme, etc. Por eso, digamos, acá podemos ver en la presentación que sin importar la edad, uno siempre, digamos, tiene esa necesidad de ir al médico. ¿Y cuándo cuándo va uno al médico a hacerse una consulta, un chequeo? En esos casos, o porque tengo una dolencia o porque quiero saber cómo está mi estado de salud. Exacto, entonces digamos a eso lo vamos a llamar el enfoque pasivo o reactivo, ¿de acuerdo? Okay. O preventivo, digamos, preventivo o reactivo. Entonces en uno es, yo siento una molestia y sé que ya no me puedo desempeñar correctamente y me duele un poco el pecho, pues voy al médico y lo primero que hago en el médico es tener un chequeo general. Pero también puede ser que yo esté muy bien, me sienta bien, me estoy desempeñando bien, pero quiero ir periódicamente al médico para ver, digamos, esas cosas que a veces no son tan fáciles de ver, ¿vale? Correcto. La otra parte de la analogía es, cuando yo llego a un médico, ¿quién me atiende, Carlos? Me atiende un médico que me hace inicialmente un chequeo general. Exacto, me hace un diagnóstico ligero. Un diagnóstico ligero, exacto. Entonces, el primer médico que yo llego no me va a empezar a hacer exámenes de sangre, radiografías, etcétera, y traer todos los especialistas, porque de hecho necesito un articulador primero para ver qué tengo. Ese articulador es el especialista, en este caso de medicina general, y él tiene una serie de instrumentos. ¿Podría él medir mi estado de salud sin instrumentos? No, de ninguna manera. O sea, para eso usan el estetoscopio o los termómetros o el tensiómetro para ver en ese diagnóstico inicial cómo están los signos vitales. Exacto. Entonces, los instrumentos son muy importantes y a medida que van evolucionando los instrumentos es más fácil hacer el diagnóstico, es más fácil para nosotros tomar las recomendaciones. ¿De acuerdo? Bien. Haciendo una analogía, el cuerpo humano cuando uno va a un chequeo en general, el cuerpo humano está dividido en unos sistemas, llamamos los dominios del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, aquí presento 6, por ejemplo. El circulatorio, el nervioso, respiratorio, el esquelético, muscular, etc. Muchas veces yo como paciente no sé exactamente qué es la dolencia que tengo. Sé que me duele algo como cuando camino, pero no estoy seguro si es muscular, si es esquelético y muchas veces, inclusive aún pensando que puede llegar a ser eso, puede llegar a afectar mi sistema nervioso. Un dolor en la articulación me puede empezar a dar un dolor de, no sé, nuca o algo así. Digamos, pues en ese sentido sí pido disculpas porque como buen ingeniero, mal médico, pero me entienden un poco la analogía. Entonces, esos serían los dominios en los que me examino. Un chequeo general o un diagnóstico general lo que hace es lo que hace un doctor, un médico general, y es un procedimiento de rutina, unas preguntas claves. No me va a examinar todos los dominios al mismo tiempo, sino de pronto me toma la presión, con el estetoscopio me pide la respiración, me toma la altura, el peso, ese tipo de cosas, y con eso tiene una idea general de por dónde deberíamos empezar a atacar, digamos, esa mejora, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué suele ocurrir pues en Colombia? Digamos, muchas veces suele ocurrir que en mi familia a veces yo tengo un dolor y yo pienso que tal vez mi primo o mi hermano tuvo un dolor similar, por lo tanto yo debería tomar los mismos medicamentos o hacer las mismas direcciones. Tienes razón. O sea, en nuestra cultura tendemos muy fácilmente a automedicarnos. Entonces, en el caso del pariente que tuvo un dolor en el estómago, le pregunté, oiga, ¿recuerda qué le pasó a usted? Me está dando lo mismo. ¿Qué fue lo que tomó? Y voy a la droguería y pido y tomo lo mismo. Y eso es un error gravísimo, automedicarnos. Exacto. Entonces, eso también suele ocurrir a nivel organizacional. A nivel organizacional,
las entidades necesitan saber su salud, cómo están, diagnosticarse, tener unos especialistas que los guíen, pero también se da eso que se da con mi primo, y es algún remedio o alguna recomendación que se le dio a una entidad no necesariamente aplica a la otra. El tomar unos antibióticos para mi dolor, a pesar de que le funciona a mi primo, puede que a mí no me haya funcionado. Y me llamó mucho la atención, abriendo un paréntesis, un artículo que encontré a final del año pasado, que decía que los antibióticos están generando, la mala aplicación de los antibióticos están generando bacterias resistentes que se vuelven una amenaza y empiezan a destruir. Entonces no solo no me alivió, sino que además empezó a generar una serie de malestares. Y tomando, digamos, esos 4 puntos, es muy parecido a lo que hace uno en la arquitectura empresarial, y es, primero, que el médico sea el que le recete los antibióticos, es decir, primero tenga un diagnóstico, segundo, analícelo con los especialistas y miren en el mercado qué instrumentos puede usted costear para mejorar su organización, mejorarse como individuo. ¿De acuerdo? Interesante, sí. Bien, algunas preguntas que me surgen de esta analogía para, digamos, terminar de atar los cabos que queremos mostrar es: ¿podríamos, Carlos, ser saludables toda la vida si nunca vamos al médico? Pues de poder. Como posibilidad existe, pero realmente si asumimos ese riesgo es muy alto, el riesgo es muy alto porque pueden haber enfermedades que se estén gestando o que estén empezando a aparecer, y si no vamos al médico y no las detectamos, si no vamos al especialista, pues todos sabemos, hay enfermedades que si se detectan a tiempo se puede lograr una cura, pero en muchas ocasiones ya cuando se detectaron en un estado muy avanzado ya no hay nada que hacer. Exacto. Entonces es importante estar haciéndonos, digamos, ese chequeo. Ahora viene la pregunta: si yo solo me hago un chequeo en toda mi vida, ya con eso puedo decir, bueno, fui y me lo hice y estoy bien, o fui y me lo hice y solo me duele acá. Con ese único diagnóstico que me hice en toda mi vida, ¿puedo ya conocer el estado de salud para toda mi vida? Esa tal vez es más fácil de responder porque resulta que yo, después de haber hecho un diagnóstico y de haber tomado unas medidas, necesito volver al médico para volver a hacer el diagnóstico y chequear si todo el tratamiento que se hizo surtió el efecto y ya quedé curado de esa dolencia. O puede también ocurrir que aparezcan nuevas dolencias o nuevas enfermedades que se manifiesten en una edad posterior. Obviamente necesito otro chequeo más adelante. Exacto, buen punto. Y la última pregunta es: ¿existe una relación entre ese diagnóstico médico? Yo voy, me hago un chequeo, generan un diagnóstico, unos exámenes, y el doctor me da unas recomendaciones. ¿Cree que hay una relación entre ese diagnóstico, esas recomendaciones y tal vez mi edad, entre esos 3 elementos? ¿O simplemente por un lado va el diagnóstico, por otro lado las recomendaciones del doctor y por otro lado los instrumentos, medicamentos, etcétera? No, todo hace parte como de un todo integral, o sea, la edad, los instrumentos, los medicamentos, los tratamientos que se hacen tienen que ver con la edad y con el estado en ese momento del paciente, porque para una misma sintomatología pueden ocurrir escenarios diferentes de acuerdo con la edad o con la aparición de otros síntomas de otro tipo de dolencia. Exacto. Bueno, entonces esa era como la analogía que quería presentar respecto de la salud. No sé si de pronto algún punto más que queramos mencionar. No, yo creo que ha sido muy ilustrativa esta analogía que has presentado, porque pues, nos permite entender por qué existen conceptos como arquitectura empresarial, por qué existe un marco de referencia que el gobierno ha establecido a través del Ministerio de las Tecnologías, a través de MINTIC, por qué se deben hacer unos diagnósticos, por lo menos un diagnóstico general o un diagnóstico ligero inicial para saber el estado de mis sistemas. Y ahora no fue casualidad que tú nombraras en la diapositiva 6 diferentes sistemas que uno tiene en el cuerpo humano, porque son los sistemas que, como vamos a ver, el marco de referencia menciona, y los vamos a llamar dominios. Dominios, así como en la diapositiva dice dominios del cuerpo humano, MINTIC los llama los 6 dominios en los cuales se debe examinar, o a través de los cuales se deben examinar el estado de la salud de la entidad frente a lo que es ese marco de referencia.
Vale. Entonces, igualmente, es importante mencionar que existe una reglamentación al respecto. O sea, no solamente es el por qué o cuáles serían los beneficios, sino que hay una reglamentación que sacó el ministerio y que vamos a ver ahora, y que pues obviamente el incumplimiento de esos deberes legales, pues por lo menos hay que tenerlos presentes, porque pues lo que menos queremos es una investigación de la Procuraduría justamente por esta situación. Y permíteme ahondar un poco ahí, yo no hago simplemente la labor de ir por precisamente una investigación, sino porque a mí me interesa mi estado de salud. Es decir, si yo voy al médico no es porque me obligan mis familiares, sino también debería haber un interés por mi parte de estar saludable, ¿no? O sea, es como un poco coherente el argumento. Exacto, que no sea por obligación, sino porque hay una concientización de la importancia que tienen estos temas. Vale, entonces ya terminando nuestra analogía, espero pues digamos haber dado esos elementos claves para ahora sí ahondar en el tema de arquitectura empresarial. Ok, bueno, vamos a hacer un pequeño corte acá, vamos a ver un video que resume, o sea que nos pasa de la analogía ya a temas más prácticos y concretos de lo que es la arquitectura empresarial en las entidades públicas. Acto seguido nos vamos a apoyar en la explicación ya más concreta que David nos va a hacer al respecto. Vale, muchas gracias. La arquitectura empresarial es una metodología que, basada en una visión integral de las organizaciones, o en este caso de todo el Estado, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades. ¿Y quiénes deben adoptar el marco de referencia? Las entidades que conforman la administración pública. Pero, ¿qué beneficios nos trae la aplicación de la arquitectura empresarial? El porcentaje del éxito en proyectos de TI que se ejecuten en la entidad será mayor. La gestión de la entidad estará alineada con la directriz del Gobierno Central DNP-MINITIC. Se optimizan los recursos técnicos y financieros de la entidad. Con el desarrollo de la arquitectura empresarial, la entidad será más eficiente en sus procesos internos y en sus reportes. La entidad podrá prestar mejores servicios para los ciudadanos. También hemos trazado desafíos concretos para la arquitectura empresarial. Desarrollar una arquitectura empresarial institucional cuyo gran objetivo sea ofrecer servicios más eficientes a los ciudadanos. Permitir que todos los proyectos de TI de las entidades estén alineados con la estrategia definida por el territorio. Lograr que la entidad funcione como un todo, con un norte estratégico claro que le permita ofrecer servicios eficientes y oportunos. Para finalizar, ¿por qué usar el marco de referencia? Permite organizar mejor la gestión y la arquitectura empresarial de cada entidad a partir de 6 variables. Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos, Uso y Apropiación. Para mayor información de servicios y asesoría en arquitectura empresarial, entra a smartcloud.co. Entonces, continuemos
con nuestra descripción de la arquitectura empresarial. Entonces en este video vimos la compilación y ahora sí, digamos, espero se haya entendido un poco mejor la parte de qué busca la arquitectura empresarial a nivel marco, a grosso modo. Es ese diagnóstico, es esa mejora de la salud de las entidades para permitir una articulación. Entonces ya teniendo estos elementos, quisiera mencionar un poco lo que trabajamos con el MINTIC y lo que el MINTIC quería hacer, lo que el gobierno pretendía hacer o pretende hacer con el marco de referencia. Entonces, existen muchas formas de hacer arquitectura empresarial, Carlos, muchos marcos, documentación, etcétera. Y lo que hizo el gobierno es analizar cuáles son esos puntos claves de diferentes marcos y estrategias gubernamentales que han tomado otros países pioneros en esto y qué elementos pueden aplicarse a nuestras entidades públicas colombianas. Entonces, durante el año 2014, nosotros estuvimos haciendo esa compilación de diferentes frameworks que se llaman GEAS, porque es del inglés de arquitectura empresarial gubernamental, y analizamos eso y generamos una arquitectura empresarial gubernamental para Colombia. A esa arquitectura empresarial para Colombia es la que se le denomina arquitectura TI Colombia, ¿vale? Y en esa arquitectura TI Colombia se generaron unos lineamientos, los dominios que Carlos mencionaba, y lo que busca el gobierno es, si yo tengo mis entidades saludables, es decir, a nivel organizacional están bien organizadas, saben qué dolencias padecen, saben cómo mejorar, puedo llegar a articularlas y hacer un gobierno más eficiente. O sea, ese es todo lo que hay detrás de esta estrategia. Es, con entidades más sanas puedo articular mejor y ofrecer mejores servicios al ciudadano, y para que nosotros los colombianos gocemos de mejores servicios y que las entidades también puedan articularse entre ellas y no sean islas. Entonces, eso es la reglamentación que tú mencionabas, Carlos, de la primera versión del marco de referencia, que es centrado en TI, de hecho, a partir de la estrategia de gobierno en línea. Y esto es importante porque si ustedes van a la información de gobierno en línea, se van a dar cuenta que el marco de referencia es la carta de navegación principal de ellos. Ellos quieren articular a las entidades y gobierno en línea busca es utilizar las facilidades de las herramientas de digitalización para que los ciudadanos colombianos podamos acceder a los servicios de manera práctica, utilizando todas nuestras tecnologías. Esos son los 4 pilares de GEL y este es la carta de navegación de GEL, eso es muy importante. Entonces este marco de referencia, que se llama Arquitectura TI Colombia, se encuentra reglamentado en diferentes lugares. Por ejemplo, el decreto 2573 de 2014, ¿de acuerdo? El 1078 de 2015 y el 415 de 2016. Eso quiere decir que nosotros en 2014, una vez terminamos de construir el marco de referencia, el MINTIC generó una reglamentación que dice, ok, estos son los lineamientos, esto es lo que me gustaría que las entidades entendieran, se midieran su salud y empezaran un proceso de mejora. Y desde el 2014 apareció la reglamentación que obliga a las entidades públicas, todas, a implementar la arquitectura empresarial. Y les da unos plazos, porque obviamente uno no puede pasar a ser un ente saludable inmediatamente tan pronto inicia la arquitectura. El hecho de que yo vaya a un médico, Carlos, no quiere decir que ya esté saludable, ¿o sí? Realmente no. O sea, la primera consulta no garantiza que ya quede saludable, pero sí es un primer exacto. paso. Y hay que dar ese primer paso para poder avanzar en todo lo que hay que desarrollar. Por eso, toda la metodología, los decretos la definen a 5 años. Es un proceso que no es inmediato. Debo arrancar con un diagnóstico ligero inicial, pero a partir de ahí ir avanzando y progresando como lo define el decreto. Exacto, y esto va muy de la mano con lo que presenta GEL y es su plan de evolución a 2020. Entonces, en el 2014 se reglamenta y se dice, ahora todas las entidades deben estar haciendo esto y vamos a ir mostrando progresos en los siguientes porcentajes, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, yo les muestro acá por ejemplo, el decreto 2573 de 2014, o el 1078, bueno, digamos como para contextualizar un poco a las entidades. Entonces nos dice, si se dan cuenta, esta línea exactamente con los 4 pilares que tiene GEL, de TIC para servicios, de TIC para gobierno abierto, gestión, seguridad y privacidad. Y nos dice, bueno, en 2014 usted inicia a entender esto a partir del decreto y en 2015 empecémoslo a trabajar.
si ustedes son sujetos de orden nacional, estas son las tablas que aplican y para el año 2017 y 2018 ya tienen que estar al 100%. Y eso es lo que tú hablabas de, pues, de la reglamentación, de las investigaciones y demás, que uno debería, pues, diagnosticarse y estar allí concentrado en eso. Vale. Y también aplica para las entidades territoriales, no solo las nacionales, con porcentajes diferentes, pero podemos ver que, por ejemplo, para una entidad territorial, sin importar el orden, en 2018 ya deberían estar alcanzando un porcentaje de avance muy alto porque debimos haber empezado desde 2014. Entonces, para 2018, miren que, por ejemplo, entidades de tipo A ya deberían estar en el 100%, tipo B deberían estar en el 65%, 100%, y tipo C deberían estar en el 65% también. Bueno, esto es lo que definen estos decretos. Invitamos a los participantes en el taller a que nos hagan preguntas. Ya entramos en el tema concreto de lo que es el marco de arquitectura empresarial, definido por MINTIC. Entonces, los temas, las inquietudes, no duden en plantearlas, porque las vamos resolviendo, ¿sí? O sea, inquietud de cualquier tipo. O sea, se me ocurre preguntar en este momento, ¿qué pasa si mi municipio no ha hecho nada por ahora y ya han pasado varios años? ¿Ahí qué ocurre? Pues, muy buena pregunta. Digamos, en ese caso, volvamos a la analogía, ¿qué pasa si usted durante 3 años no fue al médico? ¿Quiere decir que ya no tiene sentido ir al médico ahorita? No, por el contrario, quiere decir que estuvo tal vez muy de buenas durante estos 3 años, que no ocurrió nada grave y que gozó de una salud o tal vez algunas molestias menores, pero ahora es el momento de ir y hacernos este diagnóstico y empezar ese proceso de mejora. Entonces no quiere decir que ya no vamos a alcanzar, quiere decir que obviamente necesitamos más instrumentos, necesitamos obviamente más herramientas, más diagnósticos, exámenes, medicamentos tal vez un poco más fuertes, más poderosos, herramientas que nos permiten evolucionar en nuestra salud más rápidamente, porque ya no gozamos desde el 2014 al 2020, ahora gozamos del 2018 al 2020, pero no necesariamente quiere decir que ya no alcanzamos, porque es como está la salud de la organización. Ahora, yo pienso, y no sé qué piensas tú, Carlos, que muchas organizaciones ya vienen haciendo bien la tarea sin haber ido al médico, digamos, ya vienen... Ese punto es bien importante, porque el decreto no está obligando a que las entidades hagan borrón y cuenta nueva, todo lo contrario. El trabajo y la metodología que se debe implementar, de acuerdo con el marco de MINTIC, recoge trabajos, proyectos, iniciativas que ya se hayan desarrollado en los años anteriores, porque es a partir de lo que se tiene que se empieza a construir lo que falta. Algunos municipios pueden que estén más adelantados que otros, por eso el diagnóstico en cada caso va a ser diferente. Todos los municipios van a ser distintos, pero se parte del punto en que están hoy. Luego, lo importante es arrancar, lo importante es ver cómo una alternativa como la que está ofreciendo la Federación Colombiana de Municipios y Smart Cloud, a través de este servicio que les estamos presentando hoy, les ayuda a optimizar ese tiempo que queda debido a que, pues, en algunos casos es probable que no se haya hecho nada en el pasado. Ok, correcto. Entonces, eso es el marco de referencia arquitectura TI Colombia. Otra de las preguntas que nos suelen plantear es: ¿y por qué tenemos que usar ese marco? ¿Por qué no TOGAF, FEAF, SACMAN o cualquier otro? Y hay varias razones, pues, para justificar esto. La principal es porque el ministerio de hecho analizó todos estos marcos y extractó los mejores puntos en arquitectura TI Colombia. Es decir, de cierta manera nosotros estamos utilizando las mejores prácticas de esos marcos en arquitectura TI. La segunda razón es porque la reglamentación dice que es sobre arquitectura TI Colombia, es sobre el modelo colombiano que se evalúa ese desarrollo, ¿de acuerdo? La legislación aplica sobre este modelo. Y la tercera, que tal vez es también relevante, es: esos modelos están aplicados a otros contextos, a otros países, otros idiomas, sector privado. Este está enfocado a español, colombiano, sector público, nuestra propia gente, nuestras propias entidades. ¿De acuerdo? Hay una pregunta que nos están haciendo acá en el chat y es: ¿los municipios a qué tipo de entidad corresponden? ¿Y cuál es el cronograma para los municipios? Bueno, entonces eso es lo que estábamos exactamente viendo ampliar ahí un poco previamente, claro, ahí creo que ya se ve bien. Esto lo encuentran en el decreto 2573, perdónenme, les digo aquí los que tengo a la mano, el 1078-2015, son decretos muy cortos, por ejemplo este es de 9 páginas,
Y ahí dice, digamos, ustedes desde el punto de vista del municipio dicen, ok, nosotros somos una entidad territorial, por ejemplo, y somos de categoría B, gobernaciones, aquí están, por ejemplo, alcaldías, somos categoría C, por ejemplo. La categoría C, ¿en dónde debería estar según este decreto que estamos viendo acá? Entonces, si yo miro acá en los componentes de GEL, que es lo que reglamenta para la arquitectura empresarial, digo, estoy en el año 2018, para la parte de gobierno abierto debería estar en el 100%, quiere decir que en 2015, 16 y 17 estuve avanzando respecto a este gobierno abierto. Pero en gestión y seguridad informática y lo que es la parte de TIC para servicios debería estar en un 70%, 80, 65, como menciona acá. Entonces, bueno, ahí hay una tarea, obviamente sí, tal vez no la hicimos juiciosos en algún momento, pero podemos empezar y con herramientas como las que nos va a presentar Smart Cloud y Business Support podemos avanzar más rápido este ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias por la pregunta. Continuemos acá entonces con lo del marco de referencia. ¿Qué encuentran ustedes en un marco de referencia? Realmente la labor de construir un marco de referencia es algo muy fuerte, Carlos, pero lo que logró hacer el gobierno fue crear una estructura de articulación de negocio y proyectos para las entidades en donde haya un vocabulario técnico y una estructura que defina cómo se mejora en cada dominio, qué se mejora en cada dominio y qué dominios hay. Por eso un marco de referencia se conoce como un marco de tipo ¿qué? Responde al ¿qué hay que hacer? Eso nos dice el marco. El marco nos dice ¿qué? Evaluarnos. ¿En qué? En 6 dominios. ¿Cuáles son esos 6 dominios? Información, sistemas, servicios tecnológicos, uso y apropiación, gobierno TI, estrategia TI. ¿Ok? Son 6 dominios. Eso es lo que nos dice el qué. Y para no dejarnos tan en la, digamos, ¿cómo lo llamamos? Como en un limbo. Como en un limbo, en un estado... vacío. Nos da también unos lineamientos muy básicos, obviamente los podemos ahondar, no hay ningún tipo de restricción en desarrollar un marco de implementación, ellos solo nos dan el marco de referencia que dice el qué, y viene el asunto y es que cada entidad, dependiendo de su tamaño, sus necesidades, su presupuesto, el número de personas que trabaja, los ciudadanos que atiende, los servicios que expone, deberá aplicar unos lineamientos o no, o tal vez pueda ahondar en otros. El cómo lo hace, eso sí no lo dijo el gobierno, porque el gobierno no puede sentarse a escribir un marco de referencia e implementación para cada entidad pública del país. Entonces lo que hace el gobierno es reglamenta el marco del qué, que es el marco de referencia, y cada entidad se encarga de construir su marco del cómo. A partir del qué, cómo va a cumplir ese qué. A eso lo llamamos un marco de implementación. Es una metodología empresarial que nos facilita la construcción de esos proyectos de mejora de mi salud organizacional. Entendamos como salud organizacional esos 6 dominios que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, la clave del éxito está para las entidades que nos están viendo, está en hacer un marco de implementación basado en el marco de referencia y apalancarse en unas herramientas que me permitan acelerar ese proceso de mejora, que me diagnostiquen, que rápidamente me permitan diagnosticar. Como por ejemplo, antiguamente si yo quería saber si tenía algún tipo de enfermedades, me tocaba hacer un análisis de sangre, tal vez no era muy fácil saber si podía ser donante o no, para medirme el azúcar pues también eran unos exámenes más engorrosos, pero hoy en día tenemos tecnologías, herramientas que nos facilitan. Con un pinchazo en el dedo ya me dicen, por ejemplo, cuál es el nivel de azúcar en mi sangre o mi presión. O sea, hoy en día los instrumentos me han facilitado el diagnóstico y la mejora, ¿de acuerdo? Igual la salud del paciente la trabaja el paciente, pero con los instrumentos puede acelerar demasiado como hace este proceso. ¿Vale, Carlos? Muy claro. Bien, entonces ahora sí, por fin vamos a la definición de arquitectura empresarial. Para ir a, como dijo Carlos, esperemos que ya no sea tan ladrilluda para nuestros espectadores allá. Cualquier duda que tengan hasta el momento, recuerden transmitirla por nuestras redes sociales. Estamos allí consultando frecuentemente y respondiendo sus dudas. No esperen al final lo que necesiten de lo del tema que estamos viendo, dudas de la analogía, dudas de la reglamentación, lo que sea. La idea de nosotros es trabajar para resolver esas dudas en la sesión en vivo, o también incluso después podremos publicar más información. En la página de Smart Cloud se tiene información de la parte de arquitectura empresarial, en la Business Support, etc. Bueno. La arquitectura empresarial, entonces, ahora sí en la definición, es una combinación de prácticas para el análisis, diseño, planeación e implementación de una entidad pública, en este caso, desde un punto de vista holístico. Significa, yo no mejoro desde el sistema 1 o el dominio 1 que llamamos, sino desde todos al mismo tiempo.
Usted no puede ir al médico y decir, solo chequéeme la parte digestiva, pero no me mida nada más. No, usted tiene que mirar cardiovascularmente, respiratorio, esquelético, muscular, etc. Porque todo está articulado. Si usted tiene un problema esquelético, puede que repercuta en un problema muscular, a su vez afecte el sistema nervioso. Eso mismo es la manera holística como se ve la arquitectura empresarial. O sea que lo que busca la arquitectura empresarial es que la entidad se conozca a ella misma. Usted no puede delegarle a alguien la salud, usted no puede tercerizar su salud, usted no puede decir, hágame un favor, Carlos, vaya todos los días y haga deporte porque es que yo estoy muy gordo. O sea, es algo que tú no puedes delegar, es algo que claramente tú puedes asesorarte. Yo puedo traer un consultor y que le diga, por favor, ayúdame a medir mis niveles de azúcar, mis niveles de colesterol, deme unas recomendaciones, tal vez acompáñame y yo doy las vueltas y tú me vas guiando. O sea, sí se puede hacer un acompañamiento, pero nadie puede reemplazar la salud organizacional, sino la misma entidad. Por eso se llama conócete a ti misma, a profundidad. Claramente uno inicia con un diagnóstico ligero que le diga más o menos en qué dominio puede estar fallando. Diga, oye, tienes problemas en el dominio muscular. Y ahora sí voy con los especialistas, deportólogos, o bueno, la parte que trabaja la parte muscular, y miro exactamente cuál es mi dolencia o cómo quiero mejorar. El fin último de la arquitectura empresarial es, si una entidad tiene la salud, o sea, si una entidad está bien en sus 6 dominios, puede alcanzar sus objetivos organizacionales. Y eso lo vemos también en las personas. Muchas veces uno quiere hacer mucho por la familia, en el trabajo, por los de uno, la gente, los vecinos, etc. Pero si usted no tiene salud, no puede ayudar a nadie más. Eso mismo pasa con las entidades. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, mejorar en los dominios y ahora sí podemos alcanzar nuestros objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de las entidades públicas? Servir al ciudadano. Sí, o sea, la razón de ser. O sea, el enfoque final de esto o a lo que se quiere llevar es a que cada municipio, de acuerdo con sus objetivos estratégicos, pueda definir, desarrollar e implementar un camino que lo lleve a eso, a implementar tecnologías que le permitan ser eficientes y cumplir esos objetivos misionales. Correcto, entonces yo los quiero invitar a ver un corto video de GEL para ver cómo la estrategia de GEL de hecho es coherente, pues porque es la carta de navegación de la arquitectura empresarial, y cómo esas 4 áreas que se mencionan en los decretos están relacionadas. Entonces veamos este video. ¿Sabías que el Estado colombiano está solo a un clic de su computador o teléfono? Sí, y es sencillo. Solo debes conectarte a Internet e ingresar a las páginas web de las entidades estatales correspondientes. Entra a Servicios de Información al Ciudadano, consulta sobre los trámites que debes realizar y enseguida encontrarás lo que necesitas. Sí, no es un secreto, pero sí es asombroso. El Estado colombiano presta mejores servicios al ciudadano aprovechando las plataformas tecnológicas con su programa Gobierno en Línea. Gobierno en Línea es la herramienta con la que todos los ciudadanos tenemos acceso a la información del Estado y hasta podemos hacer trámites desde la casa, desde un café internet o desde el teléfono. Hay más de 500 trámites en línea a nuestra disposición. Todas las entidades estatales brindan información sobre sus servicios. Hay preguntas frecuentes, glosario, ayudas para navegar en el sitio, buzón de contactos, sistemas de peticiones, quejas y reclamos, servicio chat de atención en línea, suscripción a servicios de información, ofertas de empleo y seguimiento a trámites y servicios. Por esto, ya no tendrás que hacer largas filas, madrugar, aguantar frío o incomodarte con otros usuarios en el transporte. Y en cambio podrás seguir haciendo lo que más te gusta, porque estas diligencias por internet se podrán hacer en horas. ¡Sí, en horas! Así como lo oyes. En horas puedes hacer las diligencias que tenías pensado hacer en toda la semana. Entonces, bastante interesante este video de Gobierno en Línea y cómo articula con la arquitectura empresarial. Ahora, cuéntanos un poco acerca del ciclo de arquitectura empresarial y las iteraciones, Carlos. Creo que esto es algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta cuando implementemos los proyectos de arquitectura empresarial. Sí, el tema de iteraciones hace similitud a lo que veíamos con los diagnósticos periódicos que nosotros debemos tener. Lo mismo va a ocurrir en nuestro municipio, en nuestra organización. El ciclo empieza por entender cuál es ese marco de referencia, entender cuál es mi situación en este momento, básicamente lo que estamos haciendo ahora.
un entendimiento de lo que el gobierno pretende y cómo la estrategia de gobierno en línea se implementa a través de este marco de referencia. Por favor, si hay preguntas, les agradecemos. Creo que tenemos una pregunta. A propósito, hay una pregunta acá de Pauna, Boyacá. Mi pregunta es, nuestro municipio no ha realizado nada con respecto a gobierno en línea, estrategia GEL. Entonces creo que se refiere efectivamente a la pregunta que teníamos de ¿qué puedo hacer si hasta ahora empiezo? ¿Qué puedo hacer si la reglamentación fue hace unos años? Pues lo que podemos hacer es acelerar el proceso de arquitectura empresarial con iteraciones un poco más profundas y más herramientas que me permitan, digamos, entender más rápido en dónde estoy y mejorar. Volvamos al ejemplo de tengo el porcentaje de azúcar muy alto y el colesterol. Sí, hay formas, digamos, caseras de medir eso, pero pueden tomar mucho tiempo. Ahora, si tengo afán porque tengo un viaje este viernes y deseo viajar saludablemente con mi familia, tal vez me conviene adquirir el elemento que con el pinchazo me dice cuál es mi porcentaje de azúcar. O sea, ese tipo de cosas para también tomar medidas más rápidas y llegar digamos, a Somos evolucionar. conscientes de que el caso de Pauna es el mismo de muchos municipios en Colombia. Y de muchas entidades en general. Inclusive entidades acá de orden Nacionales. central. Es por eso que hemos hecho con Smart Cloud y con la Federación Colombiana de Municipios este paquete para poder llegar a ustedes de una manera muy eficiente y, por decirlo de alguna manera, ponernos al día. Entonces, una vez terminado este taller, pueden entrar en contacto con nosotros para ver cómo sería la manera de implementar estas metodologías y este servicio que se ofrece a través de la Federación y de Smart Cloud. Volviendo al tema de las iteraciones, el primer paso del ciclo es entender, luego pasamos al diagnóstico. Diagnóstico que es el paso inicial que debemos dar para efectos de que saber cómo me encuentro yo como municipio frente a ese marco de referencia. Entonces vendrá un diagnóstico general inicial o un diagnóstico ligero que hemos llamado para esta oportunidad. Luego viene la proyección. Proyectar corresponde a lo que voy a hacer a partir de ese diagnóstico. O sea, yo con el diagnóstico inicial debo empezar a ver en qué aspectos debo profundizar más mi diagnóstico y cuáles son los pasos que debo seguir para dejarlos definidos o establecer lo que se llama un mapa de ruta de cómo voy a hacer para avanzar y para llegar a lo que la norma me exige. Y finalmente actuar. O sea, eso que se define en ese mapa de ruta, lo que tenemos que hacer es implementarlo. Entonces, llevaremos a cabo esos pasos para realmente poder avanzar y para que el siguiente diagnóstico ya nos muestre ese porcentaje de avance en la implementación de toda la estrategia. Y se repetirá como un ciclo con diferentes iteraciones, o sea, tendremos que volver a hacer en un futuro un diagnóstico para ver esas implementaciones, qué tanto efecto surgieron y cómo quedó el resultado, qué tanto avanzamos, si efectivamente avanzamos o si han surgido nuevos componentes que en un momento determinado aparezcan. Una nueva legislación, una nueva norma, cosas por el estilo. Ustedes saben que suele ocurrir en el día a día. Repetir el ciclo repetir el ciclo cuantas veces sea necesario y como vayamos viendo el avance. Vale, perfecto. Entonces, de hecho, vamos a tener unas fases de ese ejercicio de arquitectura, que es la fase de arquitectura actual, que se denomina as is, que es, digamos, el cómo estoy en este momento. La fase to be, explícanos un poco a qué se refiere la fase to be. El diagnóstico inicial o esa arquitectura actual es lo que en la metodología el gobierno y las metodologías internacionales llaman como ASIS. ASIS es el estado, es mi diagnóstico como estoy hoy. Como estoy hoy. El to be es el otro diagnóstico. El to be es ese sitio al cual yo quiero llegar como entidad para cumplir con mis objetivos estratégicos. Es un diagnóstico
realista, de acuerdo con la situación de cada quien, a dónde quiero llegar y alcanzable, de tal manera que podamos desarrollar todo un plan para avanzar. Ese es el otro análisis. Pasar de la CIS al to be es el objetivo. Vale, entonces, digamos, parte de estos beneficios de arquitectura empresarial están en el autoconocimiento, el porcentaje de éxito en los proyectos, la gestión alineada, optimización de recursos, etc. Tal vez alguna de las cosas que vamos a tener como retos es definir ese as is y ese to be y que las entidades puedan estar alineadas entre sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, antes de empezar a hablar de la herramienta que Smart Cloud Business Support nos ofrecen, nos gustaría, digamos, presentar el último video de gobierno en línea donde explica la articulación o hacia dónde va la articulación de las entidades cuando ya estén saludables, cuando ya hagamos el ejercicio de arquitectura empresarial. El gobierno ha decretado que las entidades públicas deben aprovechar la tecnología para ofrecer un mejor servicio a sus ciudadanos. Esta estrategia se llama Gobierno en Línea y tiene 4 componentes. TIC para servicios, para que las personas puedan hacer trámites y servicios a través de medios electrónicos. TIC para el gobierno abierto, que construye un Estado más transparente, participativo y colaborativo, involucrando a los ciudadanos activamente en la toma de decisiones. TIC para la gestión, usando estratégicamente la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa. Seguridad y privacidad de la información, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los usuarios. De nuevo, este video nos mostró a dónde quiere llegar la articulación de gobierno en línea. Y pues esos son precisamente los beneficios de la arquitectura empresarial desde el punto de vista Colombia. Desde el punto de vista de la entidad es autoconocerse, lo que dijimos, el éxito, la gestión alineada, la optimización de recursos, etc. Si hay preguntas, por favor, no duden en utilizar las redes sociales o el chat, el WhatsApp Taller Help. Bueno, yo quiero dar de nuevo un saludo para todos, pues muchas personas de nuevo se han conectado. Muchas gracias a los municipios, a la Federación Colombiana de Municipios, alcaldes, alcaldesas, a todos los funcionarios que están conectados con nosotros. Desde el punto de vista de Smart Cloud Business Support, lo que queremos es ofrecer un entendimiento de la arquitectura empresarial más allá de un detalle técnico en esta charla. El detalle técnico lo podemos encontrar en la página de Smart Cloud. Lo que queremos es que las entidades entiendan qué es lo que hay por hacer, cómo empezamos a trabajar y ahora cuáles son esos primeros pasos que debemos dar. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Nuestras redes sociales están ahí para las preguntas que quieran hacernos. Carlos está allí pendiente de esto y estamos a la espera de que esta introducción que estamos haciendo del tema sea solo el primer paso, pero que les dé, digamos, el entendimiento inicial para que ustedes mismos empiecen a ahondar y pues por supuesto nos pueden contactar cuando lo requieran. ¿Cuáles serían esos primeros pasos que una entidad debería hacer, Carlos? Entonces, lo primero que debería hacer es tener unas capacidades de arquitectura empresarial y pues zapatero a tus zapatos. Uno no tiene que ser un especialista muscular del sistema nervioso, respiratorio para uno estar saludable. Para eso uno contrata especialistas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo primero que tiene que hacer la entidad es entender en dónde está mi sistema de salud, a dónde puedo acudir, cuál es el hospital más cercano, cuáles son los médicos que tengo a mi disposición según mis recursos. Eso mismo debería ser el abordaje de la entidad. ¿Quién me ayuda a entender esos decretos? ¿Con quién me siento? Puedo hablar con Mintic, por ejemplo. Mintic está muy abierto a que las entidades vayan y pregunten directamente. Entonces, nos mencionaba el doctor Bejarano que es bienvenido las entidades a ir a Mintic a revisar los temas de la reglamentación, a revisar qué deben hacer. Entonces, las primeras cosas que deberíamos tener desde el sector público es esas capacidades de arquitectura empresarial. Entender cuáles son las capacidades de arquitectura empresarial, quién nos puede ayudar, ese ciclo que mencionaba Carlos de entendimiento, el EDPA, ¿de acuerdo? Diagnóstico, proyectar, actuar, que es generar esos proyectos de mejora después del diagnóstico, plantear una CIS. Nos interesa que quede muy claro la parte de ASIS y to be. De nuevo recapitulo para los que se acabaron de conectar. El as is es el diagnóstico que me tomo en el momento actual, a hoy, ¿de acuerdo? Enero de 2018.
El to be es cómo me imagino que va a ser mi mejora. A hoy enero del 2018 el doctor me dice, David, tu colesterol está muy alto y tienes 10 kilos de sobrepeso. Entonces yo digo, oh, ese es mi as is. ¿Cómo me imagino mi to be? Entonces yo le digo, doctor, en un mes tengo un viaje o en marzo tengo un viaje. Necesito bajar 5 kilos por lo menos y reducir mis niveles de colesterol un 20%. Esa proyección se llama el to be, el estado futuro. Luego hay una diferencia entre el to be y el as is. Esa diferencia son 15 kilos y un porcentaje de colesterol. Entonces a esa diferencia se le llama la brecha, del inglés gap. Entonces es lo que llaman el análisis de brecha o el análisis gap. Ahora, para llenarlo tengo que hacer unas iniciativas, se llama el mapa de ruta. ¿Cuál es ese mapa que voy a tomar para cerrar la brecha? ¿Cómo hago para bajar 15 kilos? Y eso no lo hago de un golpe. Yo no puedo decir, bueno, un día antes de marzo voy a bajar de peso, sino empiezo. Y tampoco lo puedo esperar a medir hasta que me vaya a vacaciones. Tengo que estar midiendo cada 8 días si estoy bajando de peso o no. Ese es el actuar. Y eso es cíclico. Tal vez yo vuelvo y me hago un examen en 8 días y subí. Entonces estoy aplicando mal la receta. O tal vez es normal que esté subiendo la primera semana y luego baje de peso. No sé. Bueno, estos son elementos importantes. No existe una receta de cocina para implementar correctamente el marco, porque el marco de referencia es un qué hay que hacer. El que define cómo se hace es la entidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin embargo, entendemos la preocupación de muchos municipios, de muchas entidades públicas en general. O sea, esto no es de 1 o 2 municipios, también es de entidades a nivel nacional, etc. Y hay formas de, digamos, acelerar este proceso. Lo que le interesa a GEL es realmente que a 2020 podamos articular. Lo que interesa al gobierno realmente, no solo a GEL, es que al 2020 se puedan articular todas las entidades, podamos prestar un mejor servicio al ciudadano. Entonces, ¿cómo podemos ir mejorando desde ahorita? Ustedes ya lo están haciendo. Si ustedes están haciendo un plan estratégico, ya lo están haciendo. Si ustedes están en la operación del día a día y están atendiendo a sus ciudadanos, ya lo están haciendo. O sea, ustedes ya pueden ser saludables en muchos dominios. Solo falta analizar qué tan saludables están en cada dominio y cuáles nos hacen falta. Entonces, bueno, hay una pregunta acá en las redes y es si estamos grabando este taller. Al igual que se ha hecho con los talleres anteriores, se está grabando y el taller lo podrán repetir ustedes viéndolo en la página de Smart Cloud en los días subsiguientes, o al mismo tiempo para informarle a personas que por alguna razón no pudieron asistir para que lo vean. De acuerdo, vale. Recuerden que estamos en www.smartcloud.com, ¿vale? Bien, entonces sigamos. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos de la entidad? Entonces, como entidad tengo muchas cosas para articular la arquitectura empresarial. La más importante tal vez es entender el qué, no solo las reglamentaciones, sino el qué hay. Y en este caso tenemos Arquitectura TI Colombia, ese es nuestro marco de referencia. Pero también existen otras que es las capacidades de arquitectura, conocer dónde están los especialistas, cuáles son los centros de atención, cómo puedo mejorar el ciclo de vida de la arquitectura. Inclusive tener una herramienta de software, Carlos, esto es muy importante, tener una herramienta de software que nos acelere ese proceso. ¿Te imaginas tener una herramienta que, por ejemplo, nos permita guardar los diagnósticos y verlos uno a uno y compararlos? Generar espacios de trabajo de comunicación para ir trabajando en los 6 dominios al tiempo. Este punto es muy importante porque acá es donde la solución la empezamos a presentar. O sea, ¿cómo van ustedes a utilizar los elementos que le estamos ofreciendo para poder desarrollar la metodología y para poder lograr avanzar y recuperar el tiempo que sea necesario recuperar? Exacto, entonces van a existir algunos pasos para ir avanzando y es ese ciclo, el marco de referencia, las capacidades de arquitectura, los especialistas, la consultoría, etcétera, un buen software de repositorio de gestión de arquitectura y un modelador. Finalmente, uno puede modelar lo que está diagramando, hacer diagramas de lo que está desarrollando, ¿de acuerdo? Que en cada uno de los dominios, pues un diagrama puede ser como una radiografía. Una radiografía tiene una estructura, un examen de triglicéridos tiene otra estructura, el examen de capacidad pulmonar, esos son diagramas, esos requiero también modeladores. Entonces la combinación de estos 5 factores, pensaría yo desde mi experiencia y desde lo que se ve a nivel internacional y nacional del sector privado y público, son los que nos permiten acelerar un proceso de arquitectura empresarial. Entonces permítame presentarles Gear, que es lo que Smart Cloud nos está proporcionando el día de hoy. Bueno, ya entendimos que es la arquitectura empresarial, ya entendemos que hay una reglamentación, que nos conviene tomarla, independientemente de la reglamentación, el mejorar como organización nos conviene,
pero realmente hacerlo todo en la cabeza de uno o dos funcionarios es muy difícil, y poner a trabajar a toda la entidad en papel es más difícil aún. Entonces, si existiese una herramienta que nos permitiera hacer ese repositorio de la gestión de ahí, sería un habilitador muy grande para acelerar ese proceso y permitirnos acotar, tal vez si no empezamos en 2014 ni 15 ni 16, empezar ahorita, digamos, a desarrollar esa arquitectura empresarial. Entonces, ese es GEAR. GEAR es pues la herramienta que nos va a presentar Smart Cloud, que tiene los 6 dominios, de hecho, que son los mismos dominios, está basado en el marco de referencia. Digamos, la herramienta está basada en este marco de referencia colombiano, no en uno internacional, ni en inglés, ni nada, es para está hecho para nosotros. Y la idea de GEAR, o lo que queremos hacer con una herramienta, es precisamente ese ASIS, ese 2B, el análisis de brecha y los proyectos, centralizarlos en un único repositorio, Carlos. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, ese es lo que buscan las entidades realmente. Lo que hay detrás del decreto es esta diapositiva, que es diagnosticar mi estado actual, que como lo identificó el Ministerio en 2014, pues puede estar un poco desarticulado, ineficiente en algunos dominios. Bueno, esta es la parte más importante de la presentación. Queremos dar la bienvenida al alcalde de Soacha y al alcalde de Bugalagrande. Y a todos los demás importante y a los que se han conectado durante el transcurso de la presentación. Entonces, aquí vamos a ver los elementos que nos van a ayudar y la forma como vamos a ofrecer el servicio para que ustedes lo consideren y lo puedan implementar de una manera rápida. Vale, entonces muchas gracias. Retomando, entonces tenemos la parte del as-is, ¿de acuerdo? Entonces ahí hacemos nuestra evaluación. Esa es la primera vez que vamos al médico. Luego nos hacemos nuestros diagnóstico detallado, perdón. Luego hacemos un diagrama o un diagnóstico especializado por cada uno de los dominios y empezamos a ver en qué podemos mejorar. Muchas veces como entidades, cuando hacemos este tipo de diagnóstico, no debe, digamos, hacernos sentir mal el hecho de que tengamos muchas falencias. O sea, es muy normal, Carlos. Lo ideal es entender el proceso de irse a diagnosticar. Uno no puede tener miedo del médico porque el médico le diga a uno que está enfermo. Esa es la razón de ser del médico, de hecho, estar ahí para uno, no criticar realmente por qué se está enfermo. La idea es mejorar. Entonces, cuando se hace el diagnóstico de arquitectura empresarial, las entidades tienen que entender que es perfectamente normal que en las primeras iteraciones haya mucho que mejorar. Vamos a ver que hay unos niveles de madurez y eso es lo que van a ir trabajando las entidades. Y la idea, como mencionaba los decretos, es ir moviéndose en esos niveles en un porcentaje paulatino. Por eso el gobierno no espera que de 2019 diciembre a 2020 enero pasen del 0 al 100. Alguien no puede estar súper enfermo en diciembre y en enero estar súper bien. Entonces, para eso tenemos unos años, unos proyectos, etc. Bienvenidos también los alcaldes de Apiaí y Jericó. Está aumentando la audiencia, por favor. Excelente, sigan al comentando en grano. nuestras redes sociales, etc. Como les mencionaba entonces, cuando estábamos hablando desde el ministerio, en ese entonces el director de arquitectura, Jorge Bejarano, mencionaba esas bondades de cómo tener a las entidades articuladas. El ministerio está muy presto a que las entidades también le pregunten. Quisiera mostrarles este video de Jorge Bejarano mostrando las bondades de la arquitectura empresarial y con eso podemos continuar con la herramienta. Carlos, ¿qué te parece? Hay una pregunta acá que dice, ¿quién evalúa la transformación de gobierno en línea? Y si en las alcaldías estamos implementando dicha estrategia conforme al decreto 2573 del 2014. Pues realmente no hay un cómo, no sé si entienda tal vez bien la pregunta, pero no hay un cómo de en qué elementos tiene que usted que mejorar para llegar al 25%, al 50%. Lo que menciona Gel es los porcentajes, ¿ok? Pero Gel no dice, tienes que arrancar por el dominio de información y hacer lineamiento 1, 2 y 3, luego tienes que hacer esto. No, Gel dice, existe el qué, existen unos dominios, tú decides el cómo, lo que sí tienes que hacer es mostrarnos ese cómo lo dividiste en un 100% y decir, demuestro que hay un avance del 50% porque me centré en esto y esto, de un este y este, o sea, me centré en la mitad de los elementos, no necesariamente hay un orden. Esa es la manera, digamos, como se evalúa la transformación de gobierno en línea. Para eso está de hecho también Mintic está allí para asesorar. Entonces,
la idea es que las entidades vayan haciendo esta evolución de arquitectura. Nosotros precisamente desde Smart Cloud y Business Support tenemos nuestros consultores que acompañan el proceso, vamos a presentarlo después del video, y la idea es sentarnos con los entes de control, las entidades, además de la evaluación ¿verdad? que haga el gobierno a través de Mintic, el FURAC es un Buen medidor. es un medidor acá de cómo va la evolución. Sí, claro, sí. Sí, todo está articulado. Esto no es algo nuevo que salió de la nada y que tenemos que cumplir y es otra imposición más. No, esto es articulación de lo mismo, ¿vale? Muchas gracias entonces por tu pregunta. No sé si tenemos más preguntas. Hay un comentario acá que dice que sería muy importante que a través de la Federación Colombiana de Municipios se adquiriera la herramienta tecnológica y se las hicieran llegar a los municipios para poder implementar la arquitectura empresarial. El comentario que haría al respecto es que justamente lo que hemos hecho con la Federación Colombiana de Municipios y con Smart Cloud es ofrecerles a todos los municipios el servicio con la infraestructura que tiene Smart Cloud. Entonces, así como hemos visto que hay una cantidad casi inagotable de fuentes de información, lo que se va a hacer con este servicio es poderles entregar en conjunto con la Federación y Smart Cloud los elementos importantes, necesarios, lo que ustedes deben tener en cuenta en esta herramienta que es la que está al servicio de ustedes hoy. Vale, entonces procedamos con el video y tal vez explicando un poco la herramienta podemos aclarar otras dudas. Claramente es al haber logrado plasmar en un conjunto de acciones que son integrales todos los elementos que requerimos para poder usar estratégicamente las tecnologías y transformar el Estado. O sea, lo que hemos podido hacer es como proveer todo un conjunto de elementos que van desde lineamientos, formación, acompañamiento a las entidades para poder transformar la administración pública, y yo creo que ese es un elemento fundamental, y ahí fue muy útil el hecho de haber sido 16 años CIO, haber vivido en el día a día cosas que sentía que nos faltaban desde la perspectiva institucional y de política, y que hoy tenemos en beneficio de los CIOs del país. Bueno, volvemos acá entonces, muchas gracias a todos, de nuevo el saludo muy especial para todos los que nos están viendo a través del live stream, en las redes sociales, en nuestros chats, etcétera, alcaldes, alcaldesas y funcionarios de los municipios. Estábamos mencionando la arquitectura empresarial, los decretos, la reglamentación, cómo iniciar, qué pasa si ya no inicié en 2014 sino hasta ahora voy a iniciar, cómo podemos acelerar este proceso. Ahí vamos, ¿cierto, Carlos? De acuerdo. Bien, entonces continuemos con la herramienta que digamos Smart Cloud quiere mostrarles a ustedes en el día de hoy, que es el repositorio de gestión de arquitectura empresarial Gear. Entonces, en Gear lo que vamos a tener, y las cosas que digamos nos estaban preguntando por el chat y que tal vez yo recomendaría en esta sesión, así digamos de las primeras cosas que yo haría como entidad es tomar un diagnóstico ligero, Carlos. Sí, entonces, quiero complementar un poco la respuesta que dimos a la pregunta relacionada con que la federación ofreciera el servicio. Realmente es lo que estamos haciendo. A través de Smart Cloud, la Federación Colombiana de Municipios lo que hace es ofrecerles a las personas o a los municipios que tienen el convenio con la Federación ese diagnóstico inicial sin ningún costo, para efectos de que se pueda empezar a desarrollar toda esta metodología y volvamos una realidad los avances, ese actuar, que es lo que se necesita. ¿te refieres al diagnóstico ligero? Así es. O sea, la idea es que, digamos, los municipios, la Federación Colombiana de Municipios brinda a través de Smart Cloud esta opción de que hagamos ese diagnóstico general, es ese chequeo general con el médico general que nos permita ver como entidad, bueno, es la primera vez que voy a abordar esto, no conozco los dominios, vi esta charla, entendí un poco el concepto, ayúdenme a evaluar. Entonces, la primera evaluación, que es la general, esa es la que estamos ofreciendo en este momento para los municipios, ¿de acuerdo? Y básicamente se hace a través del convenio que los municipios tienen con la Federación.
Exacto, perfecto, muy bien, me parece muy bueno para las entidades. Entonces este sería el diagnóstico ligero. Entonces allí vamos a hablar, obviamente, a nivel general, los 6 dominios. Y vamos a decir, ok, así ven, te tomo el pulso, la medida, el peso y más o menos puedo decir por dónde puede estar el trabajo que debemos hacer para luego sí ir a un diagnóstico más detallado, ¿vale? Entonces esa es, digamos, la clave agradecemos la pregunta, creo que eso es uno de los puntos más importantes para dar los primeros pasos ya tangibles y es tomar ese diagnóstico ligero a través de Smart Cloud. Bueno, entonces una vez que tomemos ese diagnóstico ligero podemos llegar a entender grosso modo dónde estamos desde el punto de vista de la arquitectura empresarial. Entonces, Carlos, nosotros teníamos un modelo de 5 niveles de madurez, que son los modelos de madurez de la arquitectura empresarial basadas en el marco de referencia. Entonces nosotros hemos definido para nuestras entidades un modelo de 5 niveles en el cual nos dice más o menos en dónde está. Esto es donde yo les mencionaba a ustedes, entidades, que no importa si en el diagnóstico inicial encontramos muchas falencias y que hay que trabajar en muchos de los dominios. Digamos, el nivel 0, que es el de entendimiento de AE, es perfectamente válido para una entidad. Lo que pasa es que tenemos que llegar rápidamente al nivel 5 porque nos quedan 2 años. ¿De acuerdo? Ok, perdóname, te interrumpo porque claro que acá sí. hay una pregunta importante que nos hace Adriana Vargas desde Bello, y es el costo que podría tener la herramienta. Acá no estamos hablando de venderles la herramienta, acá no estamos mencionando que va a haber una operación de compra-venta de una herramienta, sino va a haber el ofrecimiento del servicio para implementar todo el modelo de arquitectura empresarial en el municipio a lo largo del tiempo, lo que dure pues esa implementación, que para un municipio será diferente que para otro. El servicio incluye el uso de una herramienta como la que estamos viendo, porque la herramienta es fundamental para que ustedes tengan una manera de ver dónde está toda la información, la legislación que hay al respecto, dónde están los documentos de mi diagnóstico ligero inicial, dónde están las versiones de los documentos que se van a tener en lo sucesivo, en la medida en que voy avanzando en la implementación, cuál es el ASIS, cuál es el to be de mi municipio, cuáles son las diferentes versiones de esos documentos, todos los diagramas que se levanten en relación a toda esta metodología, toda esa documentación va a estar disponible en un repositorio que es esta herramienta. Entonces, es un servicio integral que se ofrece, donde el diagnóstico ligero inicial no tiene ningún costo para el municipio, y a partir de ese diagnóstico el municipio ya sabe dónde está parado y sabe cuáles son los pasos siguientes que tienen que dar. A partir de esos pasos siguientes, el servicio tiene un costo, pero pues obviamente el convenio que se haga con la federación, y es a través del servicio que ofrece Smart Cloud, que en cada caso vamos a estar determinando ese costo y vamos a estar mostrándolo de acuerdo al tamaño del municipio, porque recordemos que esto aplica para todos los tipos de municipio y dependiendo del tamaño del mismo está el costo del servicio. Vale, perfecta aclaración. Espero que Carlos haya resuelto sus dudas. Creo que a mí sí me queda ahí un punto en el que quisiera ahondar, y es, efectivamente lo mencionó Carlos, el hecho no es tener la herramienta por tener la herramienta, como si yo le vendo a usted un estetoscopio o una cámara de rayos X. El instrumento per se es importante, pero es el conjunto de cosas, como los habíamos mencionado en este slide, en esta diapositiva. Es el entender, es el tener a los especialistas, es que alguien me acompañe en el proceso de mejora, en el diagnóstico, es tener obviamente la herramienta, el estetoscopio, no estoy diciendo que no sea importante, guiar, en este caso el repositorio de gestión es súper importante para mantener esas versiones, esos diagramas, pero es el todo, y lo que vamos a ofrecer desde el punto de vista de Smart Cloud y Business Support es ese todo, es el combo completo, los especialistas, la consultoría, la herramienta, etc. Para responder una pregunta que nos hace Riohacha, el paso a seguir es la firma del convenio con Smart Cloud. O sea,
y el convenio está disponible. O sea, en cualquier momento nos ponemos en contacto o se pone en contacto el municipio con Smart Cloud y ahí se establece el procedimiento para tener ese convenio firmado. Perfecto, perfecto. Entonces, retomemos, estábamos hablando del modelo de madurez y ya entendemos que los municipios pueden, digamos, a partir de Smart Cloud, tomar este diagnóstico ligero y entender, ok, veo que estás en un nivel 0 de entendimiento AE, quiere decir que hay algunas cosas de la arquitectura empresarial que aún no entiendes, o veo que ya entiendes, pero estás en un nivel inicial 1 en el dominio de información. En el dominio de gobierno de TI estás en un nivel gestionado, pero en uso y apropiación, gestión del cambio, manejo del recurso humano, veo que estás en un nivel definido. Entonces tú decides como entidad si quieres mejorar en lo que ya estás bien para llevarlo al 5, digamos, estoy en una estrategia de TI en 3 y quiero llevarlo al 5, o si mi estrategia más bien es mejorar en lo que estoy más mal, en lo que estoy en nivel 1, llevarlo al 5, o llevarlos todos de a poquitos. O sea, eso es lo que los consultores nos van a permitir evaluar. Para eso es para lo que tenemos a los consultores allí, para que nos digan, esos especialistas que nos digan, mira, trabajen esto, esto y esto de este dominio, luego esto y esto de este dominio, acabamos la iteración y volvemos a medir. Creo que es muy importante que se entienda que siempre la clave es volver a medir para ver si estamos haciendo las acciones correctas. Y ahí es donde Gear también nos sirve bastante. Entonces, bueno, estos videos no se los voy a mostrar acá, pero sí se los voy a dejar en la presentación y como queda grabado, pues para que por favor lo revisen, que es una conferencia de Strategic Management, gestión estratégicamente del uso de TI, arquitectura empresarial como desarrollo estratégico de TI y entendimiento de proyectos de software, que nos sirven mucho para entender cómo se articulan esos proyectos de la arquitectura empresarial. Bueno, aquí dejo los links, los pueden ver también en nuestras redes sociales. Y entremos a la parte de diagramación de la herramienta. Entonces, ¿cómo sería el proceso, independientemente de si lo trabajan con nosotros o no? ¿Cómo sería un proceso de arquitectura empresarial? Yo tendría unos especialistas, ¿de acuerdo? Los médicos generales, los médicos detallados, o sea, el arquitecto empresarial y el arquitecto de gobierno, el arquitecto de dominio, el arquitecto de estrategia, etcétera, los 6 arquitectos. Y los consultores me van diciendo, ok, sentémonos, armemos un comité de arquitectura, diagramemos cómo estamos, miremos cuál es nuestro as-is, nuestro to-be, el diagrama, el análisis de brecha, cómo cerramos ese análisis de brecha y empezamos a generar esos diagramas. Todos estos diagramas obviamente son técnicos, pero pues para eso están nuestros especialistas, así como un diagrama de rayos X, el pulmonar, el de la sangre, pues lo entiende solo el especialista, pues nosotros también tenemos nuestros especialistas, pero hay que guardar ese tipo de información. Gear nos permite guardar cualquier tipo de documento sin importar la extensión, sin importar el tipo de formato. Diagramas de bases de datos, de procesos, de sistemas, de información, inclusive los diagramas as-is y to-be de la misma arquitectura empresarial nos lo permite guardar. Entonces, en Gear vamos a ver casos de uso, flujos de datos, etcétera. Todos esos diagramas, inclusive a nivel de gobierno, no necesariamente técnico, desde las directivas de las entidades, el señor alcalde, quien sea que esté dirigiendo puede también colocar allí sus planes estratégicos. O sea, la idea es para cuando nosotros tengamos que sentarnos ante el gobierno, ante el MINTIC, ante las entidades de control y decir, hemos hecho la arquitectura empresarial así y así, que la idea es poder mostrar rápidamente esos diagramas, cómo hemos ido evolucionando, mostrar que nos sentamos juiciosos en enero del 2018 y avanzamos en 3 iteraciones a abril, que alcanzamos, ¿de acuerdo? Bien. Para responder una inquietud que hay en el chat, hay varios municipios que ya firmaron el convenio con la federación, pero algunos están interesados en saber dónde está el convenio y qué hay que hacer para firmarlo. Basta con que nos envíen por el mismo grupo de WhatsApp el correo electrónico y les haremos llegar el respectivo convenio. Perfecto. De nuevo, un saludo para todos los que se están uniendo. Recuerden que si por alguna razón no alcanzaron a ver el inicio de esta conversación, esto está grabado, lo pueden encontrar en la página de Smart Cloud, en nuestras redes sociales. Todo lo que estamos diciendo aquí, la idea es, si necesita verlo otra vez, pues bienvenido sea. Si necesitan contactarnos, todo esto está acá. De nuevo, muchos saludos a todos los funcionarios, alcaldes, alcaldesas que están con nosotros. Muchas gracias por estar en este evento y por esas preguntas tan efectivas. Permítame entonces continuar con la parte de diagramación. Podemos subir cadenas de valor, diagramas de procesos. Es decir, una entidad puede empezar a utilizar Gear, a utilizar este repositorio de gestión de arquitectura empresarial
para subir toda la información de cómo está mejorando, no solo los diagnósticos del doctor, sino qué dijo el doctor, cuáles son las recomendaciones, cuándo las tomé, cómo creé el comité de arquitectura, inclusive espacios de trabajo colaborativos para que las mismas personas de la entidad puedan trabajar. Entonces allí viene tal vez un punto técnico que sí me gustaría mencionar, y es que ya las personas de las entidades pueden estar pensando, independientemente del convenio y demás, ¿cómo obtengo esta herramienta? Pues realmente usted la herramienta no la va a tener que instalar, porque recuerden que para eso es un servicio de Smart Cloud. Smart Cloud las va a tener en su infraestructura, ustedes van a poderla acceder, simplemente es un consumo de un servicio como yo entrar a Facebook, a Google, a YouTube, etc. Entonces es muy fácil para las entidades. Hay una pregunta acceder allí. acá y dice, en la herramienta puedo almacenar información de procesos de calidad, seguridad en el trabajo, es decir, otros temas. Todo lo que quieras puedes almacenarlo en Gear, lo importante es que diagnostiques o que clasifiques ese diagrama que vas a subir, a qué dominio pertenece, y con tu arquitecto empresarial digas cómo se articula en la sierra del análisis de brecha, cómo te va a ayudar a mejorar la salud. Pero realmente Gear no tiene un problema en subir cualquier tipo de documentos, Carlos. La idea es tener versionamiento, un gestor documental de alguna manera. Entonces aquí vamos a ver un demo de cómo se ve grosso modo pues Gear. No vamos a ver todos los módulos, pero sí como los más importantes para este taller, pues porque ya igual el tiempo nos apremia y tenemos que resolver dudas. Entonces, ¿qué te parece si tomamos 15 minutos para mostrar Gear y luego para resolver dudas? Adelante. Vale. Entonces, bueno, este es el módulo de login. Nosotros entramos dependiendo de la entidad. Cada entidad pues obviamente tendrá su módulo aparte. Recordemos lo que habíamos visto en Smart Cloud en sesiones anteriores, la importancia de la seguridad y privacidad. Este cloud es 100% seguro. Entonces la idea es que cada módulo tiene, o sea, sus elementos apartes. Mi alcaldía solo ve mi alcaldía. Mis funcionarios, inclusive yo puedo restringir los privilegios para que solo vean unos dominios en los que les corresponde. Si yo soy el especialista del dominio de información y soy el alcalde y digo el especialista de información solo ve lo de información, pues solo ve lo de información. Ninguna otra entidad pública puede ver mis datos, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que, digamos, todo está centralizado en Smart Cloud, es totalmente seguro y totalmente personalizado a cada entidad. Como su perfil de Facebook. Está en internet, usted entra, pero ese es suyo, ¿de acuerdo? Aquí es igual. Entonces, estamos viendo aquí en la herramienta precisamente lo que mencionaba Carlos del diagnóstico ligero y detallado. Nos dice aquí que en la herramienta, bueno, estoy conectado con una entidad, es la alcaldía ABC, digamos, y entro a la parte de diagnóstico. Aquí en la parte de diagnóstico, miren que está la parte de diagnóstico ligero. Yo puedo hacer clic allí en el diagnóstico ligero y cuando ustedes hagan clic en el diagnóstico ligero, les van a preguntar de los 6 dominios algo muy específico para darnos una idea de cómo están ustedes. Ya cuando el arquitecto empresarial, el grupo de consultores, les ayuden a identificar ese diagnóstico, ustedes ya pueden ir a un diagnóstico detallado. Un diagnóstico detallado ya es un lugar donde ya puedo ver por cada dominio, ahora sí, preguntas concretas. Eso es como cuando el médico general nos dice, no sé, me parece que tienes algo en el estómago, ve al gastroenterólogo y el gastroenterólogo dice, haz este y este examen. ¿De acuerdo? Y ya empieza un proceso, eso es lo que llamamos el diagnóstico detallado al lado derecho. Primero hago un ligero, luego hago un detallado. ¿Hasta dónde me puedo evaluar? Gear tiene las preguntas para todos los dominios. Ay, yo me quiero evaluar en todos. Puedes evaluarte en todos los dominios. Al 100% de todos los lineamientos. Si quieres evaluarte en 100% de todos los lineamientos, bienvenido sea, aquí está. Ahora, nosotros entendemos, o la herramienta entiende, que un solo funcionario a veces es muy difícil que pueda responder todas las dudas de todos los dominios. Tendría que ser un funcionario que está en todos los proyectos de toda la entidad. Entonces, Gear nos va a permitir que puedan ustedes registrar varios usuarios y cada usuario pueda ir aportando ese diagnóstico. Porque cuando yo voy a tomarme un diagnóstico médico, pues yo soy un todo y voy todo. Pero la entidad tiene la ventaja de que es una serie de personas, es una serie de organismos. Entonces, yo necesariamente, sí, es como si pudiera dividirme y decir, bueno, me van a hacer un diagnóstico de corazón, allá envío el corazón y yo sigo trabajando. ¿De acuerdo? Bien, entonces hagamos un ejemplo aquí del diagnóstico ligero. Entro, me pregunta la parte de estrategia y miren que las preguntas no son técnicas. Eso es importante dejarlo claro, Carlos, y es una de las cosas que se hizo en este software fue transformar los lineamientos y entendimientos de diferentes puntos de vista del gobierno. Es decir, el gobierno publicó el marco de referencia, GEL publicó sus lineamientos, está el manual de gobierno en línea, hay unos decretos, no sé, hay unos estándares, el Departamento Nacional de Planeación
algunos otros, el modelo interno de control, modelo de control interno otros. Nosotros en esta herramienta centralizamos todos esos documentos que usted puede buscar en Google, pero que le va a tomar un tiempo, pero nosotros ya los tenemos centralizado y generamos unas preguntas muy digeribles para cualquier usuario. Entonces este diagnóstico detallado y ligero, los dos, tienen preguntas muy sencillas, que preguntan lo mismo que se tiene que preguntar, sino que de manera no técnica y en una escala del 1 al 10. Que eso es súper clave porque es más fácil medirme rápidamente. Tampoco puedo desgastarme 2 años en mediciones y no hacer la mejora que es lo que busca el reglamento. ¿De acuerdo, Carlos? Bien. ¿Tenemos más dudas? No, por ahora. No. Bien. Entonces, ya si entramos a un diagnóstico detallado, lo que vamos a tener es efectivamente el diagnóstico detallado. Son de nuevo preguntas del 1 al 10, pero vamos a tener partido por aspectos porque pueden llegar a ser perfectamente 100 preguntas del dominio. Entonces, es un poco fuerte realizar las 100 preguntas del dominio. Es como si yo fuera en un solo examen, un solo día y quisiera tener los rayos X, toma de sangre, toma de orina, etcétera, etcétera. Entonces uno también lo puede partir en lo que vamos a llamar aspectos de arquitectura. Esto ya viene dado en el cómo y GEAR tiene incorporado un cómo que es el que presenta Business Support. El cómo lo decide cada entidad, pero si quieren tomar digamos eso ya está allí. Bien, entonces aquí estamos haciendo la parte del diagnóstico, terminamos de hacer la parte del diagnóstico y cuando terminemos, Carlos, de hacer nuestro diagnóstico, la idea es poder conocer más o menos cómo estamos en el dominio. Si hicimos el diagnóstico detallado, la ventaja es que vamos a tener el radar de información. El radar de información es, una vez hicimos el diagnóstico detallado, podemos ver en dónde estamos en cada uno de los dominios de manera gráfica. Entonces no sé si se alcanza a ver allí, pero tenemos en el tablero de control un radar y me dice los 6 dominios de información y yo puedo ver, por ejemplo, de este dominio que en estrategia tal vez estoy en un nivel de madurez 1, pero estoy muy bien en servicios tecnológicos, tal vez he hecho una tarea juiciosa de servicios tecnológicos inclusive antes de la arquitectura empresarial, que es lo que tú mencionabas, y es, yo tal vez estaba haciendo bien la tarea, a lo mejor estoy haciendo mi administración de infraestructura correctamente, tengo las personas clave, los ciudadanos están usando mis servicios digitalmente. Ya estoy haciendo muchas cosas que está en el dominio de servicios tecnológicos. Por eso al evaluarme me da que es un nivel de madurez 3. ¿De acuerdo? Entonces esto lo va a poder ver cada funcionario que acceda a la herramienta. La herramienta también me permite subir una cantidad de documentos, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que se negocie. Pero aquí, digamos, me va a mostrar un radar para que yo sepa si ya se está llenando el repositorio adquirido. Unos artefactos, me permite subir artefactos en borrador e irlos perfeccionando. Nosotros entendemos que la creación de un diagrama o un estado final no se hace de un día a otro y la idea es que ustedes puedan hacer el seguimiento de cómo va evolucionando el diagrama, el documento. Si ustedes están construyendo un plan estratégico, por ejemplo, la idea no es que digan, bueno, hagamos el plan estratégico y demorémonos 3 semanas y cuando lo acabemos lo subimos a GEAR. No, ustedes pueden decir, empecemos a hacer el plan estratégico, marquémoslo como borrador y lo vamos subiendo a GEAR. Es como lo que uno maneja en los repositorios cloud. Entonces, vamos subiendo esa información y cuando lo tengamos lo marcamos como, ahora sí este es el definitivo y él empieza a versionar. En la siguiente iteración tenemos que modificar el plan, no importa, GEAR es inteligente y dice, ok, esta es la versión 2, ¿cierto? Y continuamos con el proceso. También podemos colocar en el calendario información. Esto es algo muy importante y es, si el consultor no está ahí con usted en todo momento, de todas maneras GEAR es intuitivo y tiene unos asistentes de ayuda un poco prácticos como los tiene Facebook, Twitter, como los tienen las páginas más importantes, Instagram, etcétera, que nos permite ver, digamos, cuál es el área en el que tengo que hacer clic. Las ayudas son muy visuales. No sé si tenemos alguna otra duda. No, están preguntando si hay problemas de sonido porque parece que hay un sitio que hay problemas con el audio, pero hay otros que están reportando que todo está bien. ¿Está bien? Bueno, aquí dicen que está bien, pero bueno, está muy bien el comentario para saber si se escucha o no. Bueno, entonces estábamos viendo, claro, los artefactos subidos, los diagramas, el panel de control. Es muy importante, no solo el diagrama de radar, sino en el panel de control. Carlos lo mencionaba, una de las partes que yo hago para cerrar el análisis de brecha en las entidades públicas se llaman proyectos. Y al fin y al cabo todas las entidades funcionan a partir de proyectos. Yo tengo un presupuesto, yo hago un análisis, ¿de acuerdo? Y una planeación estratégica, por eso los videos que les compartí anteriormente, que les recomiendo mucho que vean. Y yo digo, bueno, ahora, ¿cómo mejoro esto en lo que estoy mal? Y planteo 3 proyectos.
Esos proyectos ustedes los guardan allá o los administran con su PMO, bueno, con su oficina de gestión de proyectos, lo que sea, pero Gear también nos permite guardar esa información. Entonces, en el panel de control vamos a ver, por ejemplo, esos proyectos que tengo en curso, qué presupuesto les asigné, cuánto es el costo que llevo de ese presupuesto asignado, o sea que me permite hacer una trazabilidad. Ya no es como que voy metiendo allí el dinero y no sé si estoy acabando. En Gear lo primero que veo en el dashboard, en el tablero de control, es proyectos, cuánto estoy consumiendo y cuál es el porcentaje de avance. Así rápidamente, si yo soy un ejecutivo de la entidad, el alcalde, yo puedo mirar y decir, ok, el proyecto de instalación de equipos de cómputo, que son 2.500 millones de pesos, he ejecutado 500 millones de pesos y voy en el tal por ciento. Entonces puedo saber si voy bien, si voy mal, tomar acciones correctivas. Puedo hacer encuestas. Si ustedes necesitan encuestas, no estamos hablando del diagnóstico de arquitectura, ese ya está, pero si ustedes necesitan hacer unas encuestas a mis funcionarios internos de la entidad, oiga, no estoy seguro si tenemos unas bases de datos unificadas o no estoy seguro de A, B y C, ustedes pueden crear encuestas y Gear les genera encuestas, los usuarios se conectan a Gear y ahí pueden resolver sus encuestas. O sea, si se dan cuenta, esto es una herramienta de gestión, no hace nada que yo no hubiera podido hacer en papel, yo puedo hacer una encuesta y se la paso a todos, lo que hace es acelerar el trabajo de la arquitectura empresarial. ¿Cómo lo ves hasta ahí, Carlos? Pues me parece completo y sobre todo que pues en algunos casos donde los temas son, digamos, novedosos, tener una herramienta que apoye toda la gestión es absolutamente clave, porque muchas veces ocurre que tenemos documentos que a lo mejor ni siquiera sabemos localizarlos donde están, o no sabemos si cuando lo localizamos es la última versión de ese documento o hay una versión anterior o hay una versión posterior más actualizada. Y todo ese tipo de ayudas son claves. Me parece interesantísimo el enfoque de la herramienta desde el punto de vista de que es una herramienta hecha para lo que es el marco de Mintic, porque el enfoque son los 6 dominios que definió Mintic, la evaluación que se va haciendo de cómo está el municipio en cada caso, en cada uno de los dominios es clave para saber, para poder mostrar a esos entes de control cómo voy avanzando en la implementación de toda la estrategia. Bien completa y bien adaptada a la necesidad de lo que es la arquitectura empresarial para el sector público o las entidades públicas en Colombia. Vale, listo. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos allí? Bueno, mostramos el diagnóstico, también tenemos para clasificar los dominios, eso que mencionaban en la pregunta de si yo hago un diagrama de calidad o algo así, sí. ¿Dónde lo pondría? Otro tipo de diagramas o de documentos. Entonces, en ese caso yo vendría a la parte de dominios y dependiendo de mi selección del marco de implementación, o sea, como yo decía, digo, este diagrama de seguridad o de calidad pertenece más a, voy a decir algo, información, por ejemplo. Entonces lo registro dentro de información. Entonces entro a información y aquí en información digo qué quiero hacer con ese diagrama. Puedo subir un diagrama, versionar un diagrama, consultar otros diagramas. Puedo inclusive generar espacios de trabajo que son muy populares en la web 2.0 y 3.0 que se llaman wikis. Entonces con una wiki yo puedo dentro de la herramienta armar espacios de trabajo y los colaboradores de mi entidad van poniendo información antes de generar el diagrama. Esto es súper útil porque yo soy un municipio, tengo 5 funcionarios públicos allí y yo puedo decir, oiga, yo puedo empezar el proceso de diagramación de calidad, pero yo no sé todo. Entonces abro una wiki y empiezo a montar lo que yo sé. Luego tú te conectas y pones lo que tú sabes. Luego lo otro, y cuando los 5 tengamos, la wiki va guardando esa información. Al final podemos, digamos, ya teniendo toda la información, ahora sí, traer a mi especialista, es decirle, ayúdame a generar el diagrama. Él trae su modelador o el modelador que ustedes tengan. Muchas entidades ya tienen modeladores. Gear es perfectamente compatible con cualquier modelador del mercado porque sube cualquier tipo de formato. Entonces, que yo tengo un modelador que traje desde Japón y que se llama tal y que genera archivos .tif, no importa, Gear los permite subir. Que yo utilizo tal o uno open source, no importa. El modelador que usted tenga, no hay problema. Usted modela y pone la información dentro de Gear. Pregunta, ¿qué es una wiki? Listo, la wiki es básicamente es un espacio de trabajo colaborativo. Es como si yo abriera una sábana de información acá, un documento, pero digamos un Word,
Y muchas personas pueden ir insertando información al tiempo y voy guardando la información, ¿de acuerdo? A diferencia de un documento en Word, si yo voy insertando, tengo que guardar el archivo, cerrarlo y decirle, ahora sí te toca, Carlos. Luego Carlos viene, si Carlos borra algo mío, el tercero que venga a mirar ya no ve nada de lo que yo puse porque Carlos lo borró. En la wiki, digamos, vamos consolidando todo eso y es muy práctico porque la wiki usted no tiene que saber de programación ni nada de eso. El mejor ejemplo de wiki se llama Wikipedia. Cada que ustedes entran a Google y dicen qué es algo y buscan qué es un tomate, qué es un proceso, qué es el primer resultado, casi siempre lo envía a Wikipedia. Eso es una wiki. Esto también que tenemos acá es una wiki. Bueno, también nos permite obviamente la descarga de archivos. Gear en este sentido tiene una ventaja y es que no me deja un folder. Muchas veces en las entidades nosotros tenemos, cuando no utilizamos herramientas, lo que hacemos es una carpeta ahí en el escritorio y empezamos a botar archivos 1.pdf, a.doc. Después no sabemos qué hay allí. Nos permite colocar tags o atributos o etiquetas para clasificar esos archivos y luego buscar por esos tags. Entonces, y luego nos muestra una imagen previa. Entonces, cuando yo le digo buscar un documento, ya no es como vaya y miren esa carpeta a ver qué hay, sino hay unos dominios, haga de cuenta 6 carpetas, 6 dominios. Si usted sabe cuál es, vaya y miren el dominio. Si no, pues búsquelo por el nombre. Si no, pues búsquelo por la fecha. Si no, pues búsquelo por la etiqueta que le aplicó. Yo le puse esta etiqueta, es un diagrama de procesos. Pueden ir a buscarlo por allí. Nos muestra una imagen pequeña de cómo se ve el documento. Entonces ya con la imagen digo, es este porque tenía una carátula azul. Yo me acuerdo. Y puedo irlo viendo, editando, descargando, etc. Otra ventaja que tiene es que los archivos residen en Smart Cloud, pero usted los puede descargar y editar en su máquina. O sea, no tienen que venir, conectarse a internet, conectarse a Smart Cloud y editarlos desde Smart Cloud, porque de hecho Gear no es un modelador precisamente para rendimiento, Carlos. Gear no tiene un modelador. Gear acepta de cualquier modelador un documento, pero no modela. Entonces permite que los usuarios en sus máquinas, en su municipio, en su infraestructura, si quieren, puedan modelar o que lo tercericen y con nuestros consultores puedan hacer los diagramas, no importa, ¿de acuerdo? Bien, esto es la wiki. Para las personas que me presentaban lo de la wiki, aquí está cómo se ve una wiki, entonces es un espacio de trabajo colaborativo. Algunas personas inyectaron o insertaron un video, otros un audio, otros un texto, todo esto va quedando y quedan como evidencias. Lo que Carlos mencionaba es súper clave y es cuando llegue el MINTI, cuando lleguen los organismos de control o cuando yo quiera mostrar el avance para estos decretos, me queda muy fácil, en lugar de sacar 100 documentos y empezar a revisar en una auditoría, le digo, por favor, conéctate aquí a Gear conmigo y vemos nuestros avances, las evidencias de trabajo, cómo vamos en el porcentaje de avance. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No sé, tal vez ya pasaron los 15 minutos, no sé si quieran ver algo más. Había una pregunta de Ribacha ya relacionada más con el tema de contratación. O sea, estamos en ley de garantías, acaba de empezar la ley de garantías y obviamente pues el convenio no se puede firmar en este periodo de tiempo. Pero lo que sí se puede hacer es mirar contrataciones de mínima cuantía para empezar a implementar la solución. O sea, no por el hecho de no poder firmar el convenio necesariamente nos tenemos que quedar quietos. O sea, hay que hacer una evaluación en cada caso, en cada municipio de su situación, hay que hacer ese diagnóstico ligero que no tiene ningún costo y ya son avances que vamos dando y podemos empezar con esos contratos de mínima cuantía. Es un periodo de tiempo que durará mientras estemos en ley de garantías que podemos aprovechar de muchas maneras. Por eso, pues no duden en ponerse en contacto con Smart Cloud y empezamos a trabajar. Sí, exacto. De hecho, el periodo de ley de garantías, según entiendo, no es que ya no se pueda hacer nada, solo que algunas cosas se restringen durante este periodo. ¿De acuerdo? Así es. Bien. Bueno, otra cosa que me gustaría mencionar acá es la parte de administración de proyectos. Una vez yo creé mis proyectos, no solo diagramas, no solo diagnósticos, wikis, paneles de control, tableros de control, bla, 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 sino también proyectos. Si yo tengo un proyecto, yo lo puedo administrar desde Gear. Yo puedo subir el cronograma del proyecto a Gear. Puedo decir de qué trata el proyecto, cuándo inicia, cuánto cuesta. Todo esto lo vamos registrando. La herramienta realmente es bastante simple. ¿De acuerdo? No va a reemplazar a un ERP, a un CRM, pero me permite consolidar. La idea de Gear no es reemplazar todos los software del mundo, ¿no? Sino es consolidar para la arquitectura empresarial, consolidar para mostrar las evidencias, consolidar para uno mismo saber en cuáles
dónde está. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces mira que por ejemplo tenemos acá en la administración de proyectos, me deja ver cuánto es el gasto, lo que habíamos mencionado del presupuesto, qué dominio es, cuál es el impacto, inclusive el seguimiento de riesgos. Esto también es súper importante. Muchas veces yo tengo mi estrategia acá, en otro computador tengo mi estrategia de riesgos, en otro computador tengo los proyectos, está el gerente de proyectos por otro lado. Aquí me permite centralizar y colocar la parte de manejo de riesgos, hacer los mapas de calor, la probabilidad, el impacto, ir haciendo el seguimiento. Guiar puede enviar recordatorios al correo, por calendario, en la herramienta, en una bandeja de notificaciones. Entonces me puede decir, pilas, el proyecto tal, él debería cerrar el viernes. ¿Cómo vamos de presupuesto? En términos de riesgo, ¿qué es un mapa de calor? Un mapa de calor es el que nos permite a nosotros ver, estamos ejecutando un proyecto y decimos, puede ocurrir que el día de mañana, digamos, estamos transportando unos valores y el combustible suba. ¿Cuál es el riesgo de que el combustible sube si sube 3.000 pesos? Entonces, si el combustible sube 3.000 pesos, ya no puedo enviar esto al costo que tenía porque no me alcanza el presupuesto que pedí. Recordemos que nosotros como entidades públicas tenemos un presupuesto y nos regimos de él. Entonces, el riesgo, el mapa de riesgo y el mapa de calor, perdón, me deja ver gráficamente en amarillo, rojo y verde qué riesgos ya están a punto de materializarse, cuáles riesgos están controlados, cuáles están como en la mitad, y eso es fácil de ver para un administrador, digamos, cómo estoy en el desarrollo del proyecto. Y la herramienta me lo muestra. Claro que sí. Entonces también puedo poner wikis de proyectos, o sea, realmente es como lo deseo usar pues los consultores, la entidad, etcétera. Digamos, es un espacio colaborativo, lo que usted haga en ese espacio colaborativo es lo que usted quiera hacer, o sea, hasta donde la creatividad le lleve, digamos. Y está lo del manejo de usuarios con Smart Cloud, entonces no necesariamente es que solo tengo un usuario, no, ustedes pueden crear por cada municipio los usuarios que requieran según como lo hayan convenido con Smart Cloud y pueden irlos registrando allí. Bien, no sé qué otras dudas tengamos. Si quieren que siga mostrando la herramienta, de nuevo a todos muchas gracias por la asistencia. No sé, si quieren que les sigamos mostrando la herramienta me avisan, si tienen dudas me avisan. De nuevo un saludo a todos los que se acabaron de conectar. Recuerden que si acabaron de llegar a la sesión o no vieron el comienzo, esto está siendo grabado, está en nuestras redes sociales. Carlos Prieto y David de la Peña están acá para ustedes cuando necesiten cualquier duda, comentario, sugerencia. Aquí están también nuestros contactos. No sé, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo sencillamente resumiría tal vez los aspectos más importantes que hemos visto en este taller, en esta presentación, y son justamente los que están relacionados en la invitación que hicimos. O sea, vimos primero cuál era la herramienta que el gobierno nacional a través del Ministerio de las TICs había definido para implementar la estrategia de gobierno en línea. Esa herramienta se llama Marco de Arquitectura Empresarial de TI. ¿Qué es el qué? Entonces, ¿cómo materializar la estrategia de gobierno en línea? ¿Cómo hacerla una realidad y cómo empezar a dar los pasos en caso de que yo no los haya dado o en caso de que mi municipio no los haya dado? ¿O cómo lo que he hecho lo voy a encajar dentro de toda esa estrategia de gobierno en línea? La herramienta que me va a permitir visualizarlo, saber dónde estoy, definir a dónde quiero llegar y qué debo hacer en el intermedio, se llama el Marco de Arquitectura Empresarial de TI. Lo definió Mintic y esa es la herramienta. Luego, lo que hemos hecho acá es mostrarles cómo podemos hacer de ese marco de referencia una realidad para cada municipio, iniciando con un diagnóstico que ustedes pueden tener y a partir de ahí ver a dónde vamos a llevar el municipio y qué vamos a hacer en el intermedio. ASIS, to be, y en la mitad el mapa de ruta y la brecha que hay entre los dos diagnósticos. Vale. También vimos o mencionamos cuál es la legislación que hay al respecto. Importante conocerla, importante ver el estado en que
mi municipio debería estar en cuanto al avance de la implementación de este marco de referencia, para efectos de saber a qué atenerme. El diagnóstico ligero va a ser una primera toma, una primera fotografía que vamos a tener de cada uno de nuestros municipios. Y el cómo, o sea, la solución que la Federación Colombiana de Municipios junto con Smart Cloud le llevan a los municipios, les están proponiendo para poder hacer esa implementación, para hacerlo de una manera ágil, para hacerlo de una manera eficiente, de tal manera que se pueda recuperar, en el caso de que así haya ocurrido, el tiempo que ha transcurrido desde que empezó la legislación respecto a este tema a regir, de tal manera que aquí estamos a disposición de ustedes para entrar ya a mirar el caso puntual de cada municipio y sencillamente poner en práctica todos los temas y los ejemplos que hemos visto hoy. Vale, bueno, pues yo pienso que sigamos conectados un par de minutos resolviendo dudas. Si quieren que sigamos mostrando la herramienta mientras preguntan, también es válido. Podemos mostrarle más y más módulos. Obviamente no vamos a mostrarles todos los módulos, ¿no? No alcanza tiempo. Tendríamos que tener otras 2 horas, pero digamos, no es el alcance de la charla. La charla es como motivarlos a que entiendan que es arquitectura empresarial, que empiecen los procesos de arquitectura empresarial y que sepan que nosotros podemos ayudarlos de manera holística, no solo la herramienta, los consultores, la consultoría, el diagnóstico, la consultoría, el acompañamiento, la mejora, todo. Y lo mejor es a través de la infraestructura de Smart Cloud. No necesitamos tener un desplazamiento, todo se puede hacer con las bondades de las tecnologías de Internet, de las tecnologías de las TIC. Si hay algún feedback que nos quieran dar, algún comentario, alguna retroalimentación, bienvenida en este momento. Y pues solo nos resta agradecer su participación. Gracias a las personas que intervinieron a través de las redes sociales con preguntas y con comentarios. Y recuerden contactar a Smart Cloud para ya empezar a ejecutar estos beneficios y disponer del servicio que Federación y Smart Cloud están ofreciendo para ustedes. Muchas gracias por todo y estaremos en contacto para para los pasos que vamos a seguir con cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Vamos a estar pendientes acá los últimos minutos para las preguntas, es decir, esperemos 5 minutos, 10 minutos para ver si alguien más tiene dudas. Recuerde que si justo ahora, Carlos, ellos están revisando y en el momento no tienen dudas, pero después tienen dudas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, pueden contactar directamente a Smart Cloud, pueden ver de nuevo esta grabación, ¿sí? Para, digamos, aclarar los temas. Si quieren ver más acerca de la herramienta, también pueden consultarnos y nosotros podemos mostrar más módulos. Pero el asunto acá es que entiendan que, o lo que a mí me gustaría recomendar es que el esfuerzo de arquitectura empresarial no es algo que se pueda delegar 100%, porque la salud no se delega 100% a nadie. Usted no puede decirle a alguien cuando está en estado terminal que lo reemplace, ¿sí? Todavía por ahora. Entonces es algo en lo que usted necesita entender varias aristas, y esas aristas las resumiríamos en esta diapositiva. Tal vez lo más importante fue lo que hizo el gobierno, y fue crear la arquitectura TI Colombia. Con ese marco de referencia, con esa carta de navegación de GEL, podemos articular los demás elementos: el modelador, el repositorio, los ciclos de arquitectura y las capacidades de los especialistas. ¿De acuerdo? En el chat ustedes tienen los datos de contacto de Smart Cloud. Dirigirse a Estela Reyes, quien es el canal, la vía de comunicación para empezar a trabajar con cada uno de ustedes. Ahí encuentran la dirección del correo y los números de teléfono para contacto. Vale. El correo de Estela Reyes es sreyes@smart-cloud.com. ¿Correcto? Correcto. Ahí dejémoslo también para que lo vean los que nos están viendo directamente por video.
Recordemos que el taller quedó grabado y va a estar disponible en la página de Smart Cloud, de tal manera que puedan hacer uso de él las veces que sea necesario para repasar algún punto o para hacerlo de conocimiento de funcionarios que no pudieron asistir hoy al taller por alguna razón. Bueno, nos preguntan si todo esto que dijimos existe un punto, un resumen ejecutivo o algo donde podamos ver a grosso modo qué es el marco, qué quiere él y demás. Pues sí, esa tarea ya la hizo el ministerio, se encuentra en la página que está publicada, de hecho en la misma diapositiva, en la presentación está este link. Es el marco de referencia, está en la página de mintiv.gov/arquitectura. Allí nos dicen qué es el marco, cuáles son los principios, de qué se compone, los lineamientos, los 6 dominios que explicamos acá están allí. Ese es un buen resumen ejecutivo, pienso, para las entidades públicas, Carlos, si pueden acceder a él. Y las experiencias internacionales, donde se basó el marco. Recordemos que todo esto realmente lo que estamos haciendo nosotros es una voz, estamos siendo voceros de lo que el gobierno creó para todos nosotros, desde el punto de vista como ciudadanos y desde el punto de vista como entidades. Ok. Para las personas interesadas, como estamos viendo un caso acá de un municipio que quiere hacer el diagnóstico ligero cuanto antes, igualmente contactan a Smart Cloud, a Estela, y empezamos a mirar los pasos que vamos a dar para realizar ese diagnóstico y al mismo tiempo saber qué vendría a continuación. Vale, muchas gracias. ¿Qué dicen allí? No, ya pues los últimos comentarios son los a los cuales yo he hecho referencia y igualmente todos tienen la información en el chat del grupo. Estamos listos para trabajar con cada uno de ustedes. Claro que sí. Faltan ya 5 minutos para que terminemos. Creo que es un minuto más y cerramos. De nuevo, muchas gracias a todos. Sí, ya con esto damos por concluido el evento y recuerden que estamos disponibles para empezar ya a trabajar individualmente con cada municipio y hacer de esto una realidad. Gracias nuevamente. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Carlos. Y nos esperamos vernos pronto. Vale. Que estés muy bien. Hasta luego, que tengan buen día. Smart Cloud y la Federación Colombiana de Municipios